Dólares por detenidos, el incentivo financiero. Detrás de la aceptación de deportados estadounidenses por parte de El Salvador. La aceptación de deportados estadounidenses por parte de El Salvador es un tema complejo, entrelazado con consideraciones financieras, maniobras políticas y preocupaciones sobre derechos humanos. Estados Unidos, lidiando con un panorama migratorio cada vez más complejo, proporciona incentivos financieros a El Salvador a cambio de recibir a estos deportados. El más destacado de estos incentivos es el paquete de ayuda de $6 millones, destinado a aliviar la carga del sistema penitenciario de El Salvador, que se encuentra en dificultades. Sin embargo, esta asistencia financiera representa solo una fracción del costo anual estimado de $200 millones para el funcionamiento de las cárceles del país. La importancia de este apoyo financiero no puede subestimarse para una nación que lidia con desafíos económicos como El Salvador. La afluencia de deportados, muchos de los cuales llegan con recursos y perspectivas limitadas, ejerce una mayor presión sobre la red de seguridad social y el mercado laboral del país. Si bien el paquete de ayuda de $6 millones ofrece cierto alivio financiero, los críticos argumentan que no aborda las amplias ramificaciones económicas y sociales de absorber a un gran número de deportados. La aceptación de deportados estadounidenses presenta a El Salvador una espada de doble filo. Por un lado, proporciona una inyección de fondos muy necesaria al sistema correccional del país. Por otro lado, conlleva una carga financiera considerable asociada con la provisión de las necesidades básicas y la reintegración de los deportados a la sociedad salvadoreña. Las implicaciones económicas a largo plazo de este acuerdo siguen siendo inciertas, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de depender de la ayuda financiera para gestionar la afluencia de deportados. Mientras El Salvador lidia con estos complejos problemas, la comunidad internacional continúa observando la situación de cerca, particularmente a la luz de las posibles implicaciones para los derechos humanos de aquellos que se encuentran en la mira de esta dinámica migratoria transfronteriza. Política de castigo, la apuesta calculada de Bukele. Sobre las deportaciones. La decisión del presidente Nayib Bukele de aceptar deportados estadounidenses no se basa únicamente en consideraciones financieras, también es una apuesta política calculada. Bukele, conocido por su retórica populista y su personalidad autoritaria, ve una oportunidad para pulir su imagen en el escenario internacional. Al aceptar fácilmente a los deportados, muchos de los cuales son percibidos como delincuentes o pandilleros, Bukele busca posicionarse como un firme aliado de Estados Unidos en la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen transnacional. Sin embargo, esta estrategia ha generado fuertes críticas por parte de grupos de derechos humanos y figuras de la oposición. Acusan a Bukele de priorizar la conveniencia política sobre el bienestar de sus propios ciudadanos. Argumentan que los deportados a menudo son tratados como chivos expiatorios, y su llegada se utiliza para justificar medidas cada vez más autoritarias bajo el pretexto de mantener la ley y el orden. La ofensiva del gobierno contra las pandillas, aunque popular entre algunos sectores de la población, ha suscitado preocupaciones sobre violaciones del debido proceso y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Los críticos de Bukele ven su aceptación de las políticas de deportación de Estados Unidos como una táctica cínica para consolidar el poder y silenciar la disidencia. Argumentan que la afluencia de deportados proporciona un pretexto conveniente para expandir la vigilancia, limitar las libertades civiles y militarizar aún más el país. Advierten que las consecuencias a largo plazo de estas políticas podrían ser profundamente perjudiciales para la frágil democracia de El Salvador. La comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo Bukele refuerza su control sobre el poder. Mientras algunos aplauden su postura firme contra el crimen, otros temen que El Salvador se esté deslizando hacia el autoritarismo. El destino de los deportados, atrapados en medio de esta vorágine política, sigue siendo incierto. Su futuro, inextricablemente ligado a la fortuna política de Bukele y a la compleja dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, pende precariamente de un hilo. Tras las rejas en Secot, crecen las preocupaciones sobre los derechos humanos. Mientras los deportados enfrentan condiciones sombrías. La prisión de Secot, un extenso complejo ubicado en el corazón de El Salvador, se ha convertido en un foco de escrutinio internacional.
Designado como el principal centro de detención para deportados estadounidenses, Secot ha sido comparado con Guantánamo por sus duras condiciones y presuntas violaciones de derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos han documentado hacinamiento generalizado, atención médica inadecuada y falta de acceso a representación legal dentro de los muros de la prisión. Los deportados, muchos de los cuales llegan traumatizados por sus experiencias en el sistema de detención estadounidense y el peligroso viaje de regreso a El Salvador, son empujados a un entorno marcado por el miedo, la violencia y la desesperación. La infraestructura inadecuada de la prisión lucha por acomodar la afluencia de recién llegados, exacerbando los problemas existentes y creando un caldo de cultivo para enfermedades y desesperación. El costo psicológico de la detención indefinida, junto con la incertidumbre que rodea su estatus legal, afecta gravemente el bienestar mental de los deportados. La falta de transparencia en torno a las operaciones de Secot alimenta aún más las preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos. El acceso a las instalaciones está estrictamente controlado, lo que dificulta que los observadores independientes monitoreen las condiciones y garanticen que se respeten los derechos de los detenidos. Han surgido informes de abuso, extorsión y trato inhumano dentro de los muros de la prisión, lo que ha hecho sonar las alarmas entre los defensores de los derechos humanos. La situación en Secot subraya la urgente necesidad de una mayor rendición de cuentas y supervisión del sistema de detención de El Salvador. La comunidad internacional debe presionar al gobierno salvadoreño para que aborde las deplorables condiciones en Secot y garantice que todos los detenidos sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su estatus legal. De no hacerlo, se corre el riesgo de afianzar aún más un sistema que perpetúa los abusos contra los derechos humanos y socava el Estado de Derecho. Un legado de exclusión. La ley de enemigo extranjero y la deportación de presuntos miembros de la MS-13. El marco legal que sustenta la deportación de individuos de Estados Unidos a El Salvador se basa en una compleja red de legislación y acuerdos internacionales. Un aspecto particularmente controvertido de este marco es la utilización de la Ley de Enemigo Extranjero de 1798, una ley aprobada durante una época de guerra y una creciente xenofobia. Los críticos argumentan que este estatuto arcaico no es adecuado para abordar las complejidades de la migración moderna y proporciona un mandato peligrosamente amplio para el Poder Ejecutivo en materia de aplicación de la ley de inmigración. La decisión de la administración Trump de invocar la ley de enemigo extranjero para facilitar la deportación de personas sospechosas de afiliación a pandillas, en particular presuntos miembros de la MS-13, ha generado fuertes críticas por parte de académicos legales y defensores de los derechos humanos. Argumentan que la ley, que otorga al Poder Ejecutivo amplios poderes para detener y deportar a no ciudadanos considerados enemigos extranjeros en tiempos de guerra o emergencia nacional declarada, elude las protecciones del debido proceso y establece un precedente peligroso para la erosión de las libertades civiles. La designación de la MS-13 como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 complica aún más el panorama legal en torno a estas deportaciones. Esta designación, aunque cuenta con el apoyo de algunos que argumentan que proporciona a las agencias de aplicación de la ley herramientas adicionales para combatir la violencia de las pandillas, ha suscitado preocupaciones sobre el potencial de abuso y la selección de individuos en función de su presunta afiliación a pandillas en lugar de pruebas concretas de actividad delictiva. El uso de la ley de enemigo extranjero y la designación de la MS-13 como organización terrorista plantean cuestiones fundamentales sobre el equilibrio entre las preocupaciones de seguridad nacional y la protección de los derechos individuales. La deportación de individuos basándose en pruebas endebles o acusaciones sin fundamento de afiliación a pandillas socava el principio del debido proceso y establece un precedente peligroso para el ejercicio arbitrario del poder gubernamental. La comunidad internacional debe permanecer vigilante en el monitoreo del uso de estas herramientas legales y responsabilizar a los gobiernos para garantizar que las deportaciones se lleven a cabo de manera consistente con el derecho internacional y las normas de derechos humanos.